Buen día, soy el médico residente de segundo año de cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial del Hospital María Auxiliadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación les voy a explicar un tema de bastante importancia que viene a ser la disfunción de ATM. Para entender un poco sobre la disfunción de dicha articulación hay que tener un poco de conocimiento sobre la embriología de esta articulación y tener en cuenta que a partir de la semana 6 a la semana 20 básicamente se forma todo este complejo, pero existe una mayor incidencia entre la semana 7 y la semana 17 en el cual se forma básicamente el blastema temporal condilar y que básicamente lleva a un espesamiento mesenquimal en el que se va a producir la diferenciación de la cápsula y el disco articular. Hay que tener en cuenta que el blastema condilar, a partir del conglomerado mesenquimal situado entre el cartílago de Meckel, a partir de la semana 2 y 17, va a realizar lo que viene a ser la maduración del complejo articular, ¿no? Dentro de la articulación temporomandibular hay que tener en cuenta que existen componentes intraarticulares y extraarticulares debido a que esta es una articulación sinovial. Entonces, dentro de los componentes intraarticulares tenemos superficies articulares, que básicamente va a ser la cabeza mandibular o el cóndilo mandibular, en el cual va a entrar en contacto con el que viene a ser la cavidad glenoidea o la fosa mandibular, como dicen, para la articulación, y que a su vez va a tener componentes, ¿no? Dentro de esto va a tener un disco articular, una membrana sinovial, líquido sinovial y los componentes extraarticulares que van a dar estabilidad a esta articulación. Tenemos los ligamentos de la articulación, que básicamente es el ligamento temporomandibular, que le puede dar incluso movilidad o lateralidad hacia lo que viene hacia la mandíbula, los ligamentos accesorios, que son el esfenomandibular y el estilomandibular, y el ligamento malleolar. Entonces son tres ligamentos importantes que participan en la estabilidad de la articulación temporomandibular, ¿no? Hay que tener en cuenta que también tiene una irrigación que básicamente su irrigación posterior es por la arteria temporal superficial, su irrigación anterior es por la arteria meningia media y su irrigación inferior básicamente por la arteria maxilar, ¿no? Hablando propiamente de la disfunción de ATM, es un síndrome o un conjunto de signos y síntomas clínicos que se caracterizan principalmente por el dolor cráneo-facial, ¿no? Y la disfunción de la dinámica mandibular. Más adelante vamos a ir hablando específicamente de qué es el dolor cráneo-facial y cómo es que se manifiesta una disfunción en la dinámica mandibular. También se caracteriza por general dolor en el área preauricular y en los músculos de la masticación, limitando así la función de la articulación temporomandibular. Como podemos observar la epidemiología, básicamente el 75% de la población ha tenido algún signo a lo largo de su vida y el 33% algún síntoma, ¿no? El grupo Diana que solicita tratamiento está constituido mayormente, vemos la consulta por mujeres en una edad entre los 30 y los 45 años, pero en la bibliografía lo describe entre los 15 y los 40, y se estima una incidencia en nuestro medio más o menos de 1.8 a 3.9 casos nuevos por cada 100 personas al año. Las mujeres tienen síntomas con una frecuencia 3 veces mayor y la demanda de tratamiento es 9 veces mayor para ellas. Sobre todo en nuestro hospital lo que vemos es una bastante incidencia en un grupo etario entre los 30 y 40 años, que son mujeres generalmente y que vienen justamente por dolor miofacial, por limitación para la apertura oral, dolor a nivel preauricular. Entonces son varios síntomas y signos que se juntan para que nosotros podamos direccionar hacia esta patología. La etiología es variada. Dentro de esto tenemos lo que viene a ser el estrés, la ansiedad, un tema hormonal, artritis degenerativa, hábitos parafuncionales, entre otros, ¿no? Pero dentro de los más relacionados generalmente es el estrés y la edad. Las lesiones articulares de la ATM, básicamente tenemos lo que son lesiones del disco en pacientes que tengan sobre todo bruxismo, luxaciones del ATM, desórdenes inflamatorios, osteoartritis, lesiones congénitas del desarrollo, osteoartritis y anquilosis, ¿no? Entonces, dentro de las luxaciones del ATM, que es lo más frecuente que solemos ver, tenemos la subluxación, que es generalmente por hipermovilidad, la luxación condilar espontánea y la luxación posterior del disco.
Dentro de los desórdenes inflamatorios que están correlacionados al ATM tenemos lo que viene a ser la sinovitis, la retrodisquitis, la artritis, osteoartritis, osteoartrosis, desórdenes inflamatorios, tendinitis temporalis e inflamación del ligamento estilomandibular. El dolor miofacial es uno de los datos más importantes que nos da el paciente, sobre todo en la consulta, y vamos a ver que el dolor miofacial básicamente es una condición muscular localizada y caracterizada por zonas hipersensibles, ¿no? Puntos gatillo que se desarrolla generalmente en los 3 o 4 meses en una progresión lenta, ¿no? El paciente viene y refiere que tiene un dolor preauricular, una cefalea intensa, un dolor a veces en la hemicara el que está relacionado a la articulación, incluso la región cervical. Entonces, dentro de la etiología, bueno, estrés emocional, ¿no? Los hábitos nocivos, como viene a ser el bruxismo, la dentición o ausencia de piezas dentarias, disturbios en el sueño, factores locales, factores sistémicos como hipovitaminosis, condición física pobre, fatiga, infecciones. Pero hay que tener en cuenta que también generalmente en población adulta se genera por implantes mal adaptados también, ¿no? Dentro del diagnóstico generalmente viene un paciente con dolor, chasquidos o ruidos articulados, crepitación y limitación en la apertura oral. Cuando nosotros tenemos un paciente con una posible disfunción de ATM, básicamente orientamos hacia tres signos importantes, ¿no? Uno, que el paciente nos menciona que tiene dolor a nivel de la articulación temporomandibular, el cual nosotros lo comprobamos tanto por vía externa como por vía vestibular. Dos, hay una limitación para la apertura oral. Y tres, hay un chasquido al momento de hacer la apertura oral. Entonces son un conjunto de signos y síntomas que nos orienta hacia la disfunción de ATM. Además de añadir el grupo etario, que es bastante frecuente en mujeres, ya nos orienta a un diagnóstico más certero, ¿no? Entonces, la exploración funcional durante la apertura máxima debemos realizar tres mediciones, ¿no? Uno, la apertura, que debe ser sin dolor, máxima apertura libre con dolor y máxima apertura forzada, ¿no? Hay que tener en cuenta que la apertura normal es de 3.5 a 4.5 centímetros y 5 a 10 milímetros en laterodesviación y 5 a 10 milímetros en protusiva. Hay que tener en cuenta que para que nosotros podamos orientar a la disfunción de la articulación temporomandibular es importante un apoyo radiológico, ¿no? Si bien es cierto, existe un sinfín de medios imagenológicos para que nosotros podamos realizar un diagnóstico más objetivo, pero el que está más al alcance muchas veces es un rayos X, ¿no? Podemos tomar una ecografía, podemos hacer una resonancia magnética, pero lo más accesible es el rayos X incluso para el paciente. Entonces, la radiografía panorámica u ortopantomografía es una de las mayores ventajas en la radiografía panorámica, que nos permite básicamente valorar no solo la patología articular, sino también la patología dental y sinusa, ¿no? Entonces, nosotros al momento de tomar una radiografía panorámica podemos observar incluso tanto la articulación temporomandibular, como podríamos evidenciar si existe puntos de contacto, si existe también prótesis mal adaptadas o algún desorden en la cavidad oral que esté influenciando en el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? La tomografía computarizada, especialmente útil en el diagnóstico y tratamiento de fracturas condilares, anquilosis y tumores. La resonancia magnética, que es básicamente la técnica de elección para la visualización de tejidos blandos intraarticulares, incluyendo el disco, ¿no? El tratamiento. Hablar del tratamiento de la disfunción de la articulación temporomandibular es bastante complejo debido a que eh, puede existir un tratamiento clínico, o llamado también tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico, iniciando básicamente con procedimientos invasivos, y básicamente existe un tratamiento quirúrgico abierto en el que se puede ingresar a la articulación temporomandibular y dependiendo cuál es la patología o cuál es lo que está desencadenando el dolor, se puede solucionar, ¿no?
Entonces, el tratamiento clínico, básicamente analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares, reposo o reducción de la actividad mandibular, dieta traumática y fisioterapia, ¿no? Haciendo realce sobre todo en lo que viene a ser la fisioterapia, que es lo más importante. Entonces, dentro del tratamiento clínico, lo ideal y lo que nosotros hacemos en el consultorio, al momento de nosotros hacer el diagnóstico de disfunción de ATM, es dar un buen tratamiento, ¿no? Podemos acompañar un AINE con un corticoide y un relajante muscular y darle por lo menos por unos 7, 8 o 10 días al paciente para que vaya desinflamando la zona, relajando los músculos y disminuyendo el dolor de manera progresiva para ver si nosotros controlamos con el tratamiento médico, no necesariamente entrar ya al proceso de el tratamiento quirúrgico, ¿no? Hacer un procedimiento invasivo. Y a la par que nosotros vemos que va disminuyendo el dolor de la articulación temporomandibular con el tratamiento establecido, lo que seguiría es trabajar con el odontólogo y de esta manera él pueda revisar la cavidad oral. Uno, desfocalizando. Dos, viendo si hay un desgaste de las piezas dentarias que sea por bruxismo. Dos, revisar si hay implantes mal colocados o mal elaborados que estén haciendo puntos de contacto, o revisar si alguna pieza dentaria está generando ese defecto en la articulación. Entonces, a la par tenemos que ir con ese tratamiento, porque todo tratamiento médico o quirúrgico tiene que ir con un tratamiento de fisioterapia. Y el encargado básicamente de eso es al momento de hacer la elaboración de las férulas miorelajantes o oclusales. Entonces, es muy importante hacer una interconsulta al odontólogo para la elaboración de las férulas miorelajantes, ¿no? Si nosotros hacemos un tratamiento médico y le calma al paciente por un tiempo, básicamente estamos tratando el momento, pero no estamos tratando al paciente en su totalidad. Entonces, nosotros al elaborar una férula miorelajante podemos evitar que el paciente bruxe, podemos llevar a una oclusión adecuada durante el sueño del paciente, relajar los músculos y evitar que los ligamentos actúen de más y se inflamen. Entonces es importante, si nosotros damos un tratamiento médico, ir a la par con el odontólogo y que vea la cavidad oral y si ya puede elaborar una férula miorelajante. Entonces, la férula miorelajante muchas veces ayuda durante la noche al paciente, evita que bruxe, relaja la mordida o la oclusión y hace que el paciente sienta una mejoría mayor. Entonces, el tratamiento combinado ayuda. Ahora, también es importante sobre los estilos de vida, ¿no? Evitar que el paciente coma cosas duras. Si va a comer manzana, que lo parte en cuadrados pequeños. Evitar que coman cosas bastante duras, ¿no? Por ejemplo, como en otros lugares del Perú comen lo que viene a ser la haba tostada, o tienen que abrir demasiado la boca para comer un choclo, cosas por el estilo. Entonces, eso hace que persista las molestias, ¿no? Entonces, los estilos de vida con fisioterapia y un tratamiento médico puede llevar a un buen resultado. Dentro de los otros tratamientos que tenemos es la artrocentesis, que básicamente es un lavado de la cavidad articular. Como sabemos, es una cavidad, es una articulación tipo sinovial. Ingresamos con una aguja número 18, perdón, primero ingresamos con una aguja número 30, anestesiamos la parte superficial, ingresamos con una aguja número 21 hasta la articulación, hasta la cápsula articular, infiltramos con anestesia y posteriormente a eso ingresamos con una aguja número 18 hasta la cavidad articular y luego ingresamos con una jeringa de 20 con una aguja número 21 con 20 cc hasta 40 cc de cloruro y realizamos un lavado de la articulación. En mi servicio generalmente solemos colocar ácido hialurónico posterior al lavado articular por la misma aguja número 18 y posteriormente a eso colocamos triensinolona periarticular. Posteriormente a este procedimiento el paciente puede tener reacciones como dificultad para cerrar el párpado, no va a tener sensibilidad de dicha hemicara donde se está realizando el procedimiento, pero ese es un tema que va a ir pasando con el transcurso de las horas, ¿no? Y generalmente el paciente siente un alivio. Cabe recalcar que la artrocentesis no es un tratamiento curativo, más es un tratamiento que controla la enfermedad y disminuye los síntomas, ¿no? La artroscopía, que es otro procedimiento que en el 90% disminuye los síntomas en degeneración articular,
Y básicamente este es un esquema en el que podemos ver qué es lo que sigue, ¿no? Cuando yo tengo síntomas, lo que generalmente puedo hacer es fisioterapia, tratamiento médico. Si no mejora esto, paso a artrocentesis. Si no mejora esto, paso a artroscopía. Y si la artroscopía no mejora las molestias, puedo hacer lo que viene a ser la cirugía abierta, ¿no? Y básicamente la cirugía abierta es un abordaje preauricular